el Facebook, ¿sí? Bien. Este tema creo que es muy importante que entendamos esa parte de Jesucristo, en donde Él viene a la tierra y se dice que Jesucristo pues es un hombre. Y, ¿Ya ¿sí? oraron para iniciar el servicio? No, creo que no. Si quieres orar para empezar. Sí. Adelante. Ok. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos. Padre, te pedimos por todos los que estamos reunidos en este momento y los que se van a unir también, Padre, a través de redes sociales. Oramos por la vida de Marino, de Eduardo, de Flor, de mi esposo, de Cristal, de mi padre, de mi madre, cada familia aquí representada y aún los que están viendo y verán esta prédica, Señor. Te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo. Entra a cada hogar, entra a cada familia. Te damos la gloria, la honra, las gracias por los milagros que has hecho en cada uno de nosotros a través de esta iglesia virtual, a través de las oraciones de cada uno de tus hijos y tus siervos y tus siervas en este lugar. Gracias por los milagros que haces, porque eres un Dios real, un Dios todopoderoso, un Dios hermoso, un Dios que nos ama, un Dios que nunca falla y un Dios que eres aquel que pelea nuestras batallas. Señor, declaramos, Padre, que esa sangre preciosa que derramaste en la cruz nos cubre a todos ahora en el nombre de Jesús, y te decimos, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenido a cada hogar, bienvenido a cada familia. Háblanos, transfórmanos, guíanos, llénanos de tu presencia en el nombre de Jesús, Señor, y usa la vida de mi Padre para hablarnos el día de hoy. A ti solo sea la gloria, Señor Jesús. Amén y amén. 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 Muy bien. Amén. Pues vamos a hablar hoy sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesús, verdad? Ahí tienen en la pantalla. ¿Por qué es importante saberlo? Pues no existe un hombre en la historia que tenga más importancia que Jesucristo. No existe ningún hombre que haya incluso dividido a la historia. La historia está partida a partir de él. La referencia es Cristo. No importa que seas hebreo, chino, ruso, alemán, no importa en qué cultura. El impacto de Jesucristo es tremendo, es mundial. Y Jesucristo va a ser conocido hasta el último confín de la tierra. Aún faltan lugares que lo conozcan, aún faltan muchas personas que sepan quién es Jesús, ¿sí? Sin embargo, su importancia es enorme, gigante. Considerado el más grande revolucionario, el que más grande cambio ha hecho. Y es tan fuerte su cambio que la historia se divide antes de Jesús y después de Jesús. Y a partir de ahí la historia de la humanidad, la historia espiritual es transformada, es cambiada. Porque a partir de Jesucristo es otra vida, es otras leyes, es otras reglas. Antes de Jesucristo era otra vida, otras reglas, otras leyes. Entonces Jesucristo ha sido el hombre más impactante que ha existido, y como hombre y como toda la persona que ha hecho, lo podemos comparar con cualquier hombre que haya nacido, y nadie se le puede comparar al impacto de Jesucristo. Y si lo comparamos con su parte divina, pues mucho menos. Si como hombre no tiene comparación, en su parte divina menos. Entonces, aquí tenemos un concepto que nos dice de Jesucristo que es 100% hombre, y luego dice 100% Dios. Entonces, en Juan 1:14 dice que Jesús se hizo carne. La primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿Jesús nació hace 2000 años?
¿qué me responderían ustedes? A ver, quiero una opinión de cualquiera de ustedes. ¿Jesús nació hace 2000 años o Jesús ya existía? Jesús nació hace de 2000 años. Jesús no existía hasta que nació, porque Él se manifiesta, como lo has dicho en tu plática, 100% hombre. El hombre en el cual está Dios, pues, nació hace 2000 años. Y Dios ha existido por la eternidad, o sea, desde la creación, pues Él creó el mundo. Dios siempre ha existido. Jesús, en el lado humano, en el de carne y hueso, fue hace 2000 años. Ajá, correcto. Bien, Eduardo, gracias. Efectivamente, Dios siempre ha existido. Entonces, ¿en qué parte o en la Biblia, a qué se refiere si ustedes observan que Jesús existe desde el principio de los tiempos? ¿Sí? Jesús nada más viene a tomar forma de encarnada hace 2000 años, pero Jesús no nace, ¿verdad? Como ser humano, pero Jesús existe, ¿verdad? Desde mucho antes. ¿Qué referencia hacen a Jesús? ¿De qué otra manera se le llama a Jesús antes? ¿Quién tiene una idea? ¿Quién me dice qué referencia o por qué dicen y se hizo carne? Sí, adelante. No se escucha, Eduardo. Activa tu micrófono. Bueno, para mí, dentro de mi forma de pensar, se da una cosa divina, ¿no? Que es la Santísima Trinidad. Dios, como lo reiteramos, ha existido, se maneja la Santísima Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, representados o dándole vida a Jesús. Dios siempre ha existido y se ha manifestado, como tú lo has dicho, con diferentes nombres. Unos les llaman Jehová, otros les llaman Yahvé. Dios siempre ha existido. Se da el parteaguas que tú manejas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, a partir que, como no entendíamos la religión, pues Dios tuvo que mandar por medio de Jesús a poner orden en la tierra, ¿no? O sea, se me fue la idea, por eso viene la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, al igual que tú y yo, también padeció fríos, calores, porque es la parte humana, pero Dios viene siendo el mismo que Jesús, nomás que al tomar la forma terrenal, toma el nombre de Jesús para darle un nombre neoterrenal, pero sigue siendo Dios, o sea, no hay más. Ajá. Esa es mi forma de pensar. Sí, Jesús, ¿me estás moviendo tu pantalla? Sí, es que no está público. ¿Eh? No está público. Sí, Jesús es Dios. A ver, Jesús es Dios hecho hombre. es que yo estoy aquí enseñando a través de esto. A ver, perdón, sí, efectivamente, tenemos que entender qué es el verbo. ¿Quién me dice qué es el verbo? ¿Por qué se dice que el verbo es encarnado? Es Jesús. Exacto. Entonces, se dice que Jesús, ¿verdad? El verbo existe. La creación, ¿verdad? Si recordamos un poco pasajes bíblicos, se dice que en la Biblia el Espíritu de Dios se movía. Al principio no había nada más que el Espíritu de Dios que se movía, ¿sí? Entonces, y en el principio, en la creación, gracias, en la creación fue entonces lo que se manifestó. Para empezar, en la Biblia se refiere que estaban presentes en la creación Dios en sus tres formas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? En las tres formas existe. Entonces, la existencia de Jesucristo
podemos manejarla desde siempre, desde todos los tiempos, ¿sí? Y Jesucristo sigue existiendo. Jesucristo no es pasado, Jesucristo no es de hace 2000 años, Jesucristo es presente, ¿sí? Hay que tomar ese punto de referencia de Jesucristo para entender que no existe nada semejante en las cosas que Jesucristo muchas veces llegó a preguntar. ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿O quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? No sé si recuerdan que Jesús era rechazado cuando estaba entre nosotros. Los judíos no le creían, ¿sí? Los judíos pensaban que Jesucristo pues estaba engañándolos, que Jesucristo estaba tomando un papel que no le correspondía y lo querían matar, ¿sí? Lo querían matar y cuando él decía, ¿por qué me quieren matar? Ellos le decían, porque estás blasfemando, porque estás mintiendo, porque te estás diciendo que eres Dios y no lo eres. Entonces, Jesucristo, a lo que yo los he invitado en una plática hace poco, dije, yo los invito a cualquiera, los reto a cualquiera, a que me muestre una sola mentira que haya dicho Jesucristo, una, no dos ni tres. En todo el texto, en todo lo que dice, los reto a que me digan una sola mentira. Entonces, se van a encontrar con que hay muchas cosas que no las entienden. Y una cosa es que no entiendan lo que él dice y otra cosa es que sea mentira. El problema a veces con Jesús es que efectivamente no entendían y la gente pensaba que mentía, ¿sí? Pero en Jesucristo, al analizarlo, al estudiarlo, el mismo enemigo número uno de Dios ha buscado sembrar dudas, discordias en hombres, en la humanidad, pero nadie ha encontrado una mentira en todo lo que ha hecho Jesucristo, ¿sí? Por eso los invito a que lean, a que estudien lo que él vivió, lo que él dijo, para que se den cuenta que no van a encontrar todo en él, es lo que él dijo. Él dijo, yo soy la verdad. Y él es la verdad. Él se manifiesta como la verdad. Él es el camino y él es la vida, ¿sí? Entonces, no existen muchas verdades, no existen muchos caminos, no existe más que un solo Jesucristo, más que un solo Dios. Trinitario, pero es un solo Dios. Y el que no entendamos la Trinidad no quiere decir que está mintiendo. El que nos cueste trabajo tanto a los hombres entender que Dios es trinitario, ¿verdad? Si nos cuesta trabajo a nosotros entender que tú y yo somos trinitarios, somos una trinidad, somos tres en uno. Tú, al igual que yo y cualquier otro, eres cuerpo, eres mente y eres espíritu. Eres un ser trinitario y no lo entiendes. ¿Cómo quieres entender a la divinidad, al creador del universo? Entonces, por eso es muy importante que busquemos luz en las escrituras, que busquemos luz en las dudas que tenemos precisamente porque es natural que tengamos dudas y que tengamos dudas es parte de nuestra esencia y que busquemos la verdad también es parte de nuestra esencia. Entonces, no tengamos temor a las dudas. Las dudas son buenas, son importantes, nos hacen crecer, nos hacen avanzar, nos hacen investigar más. Ahorita aquí Eduardo ha estado a través de dudas, a través de inquietudes, está avanzando de una manera que me sorprende porque empieza a buscar, empieza a investigar, empieza a leer. Y eso es lo que necesitamos hacer, ¿sí? Buscar cada vez más de Dios, aprender más de Dios,
¿sí? Aquí les estoy mostrando la pantalla. Aquí les voy a mostrar algunas cosas que dice Jesús. Dice Jesús que Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Aquí también nos repite en el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Entonces, el buen pastor es Jesucristo. Él es el pastor que da la vida y efectivamente, ahí lo dijo, yo soy el que da la vida por mis ovejas y así es. Él vino y dio la vida por nosotros, ¿sí? Y también dice que Dios Padre lo ama porque Él pone su vida y la vuelve a tomar. Fíjense qué interesante en el 17. Nos está diciendo que Él pone su vida y que la recupera. Dice, nadie me la quita, sino que yo misma la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, esto quiere decir que Jesucristo pudo haber evitado la muerte que tuvo. Tiene el poder para que no le hicieran todo lo que le hicieron. Pero Él lo hizo por amor, lo hizo por gusto, lo hizo por demostrarnos estas palabras, que Él es el buen pastor y que Él da la vida por sus ovejas. Y así fue, y lo demuestra. Y en este pasaje nos dice cómo Él se entrega voluntariamente, Él decide hacerlo y Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, Jesucristo revela muchas cosas que cuando Él las decía no se entendían, muy difíciles de entender, ¿sí? Entonces, fíjense aquí en el 20 cómo lo critican algunos. Dice, muchos de ellos decían, demonio tiene este y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces, Jesucristo recibió obviamente rechazos. Jesucristo por lo que dijo, no una vez, varias veces lo quisieron matar, ¿sí? Por las cosas que él dijo y porque no le creían, ¿sí? Jesús aquí en este pasaje les dice, si no crees en mí, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces ahí se dan cuenta que hay gente que por más que le hablemos, por más que le digamos, el mismo Jesucristo les hablaba y no entendían. Le decían y no entendían. Veían el testimonio, veían los milagros y no entendían. ¿Sí? Y además nos dice, fíjense, palabras tan interesantes. Yo doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto quiere decir que tú, yo, los que estamos aquí en esta plática, escuchando, pues queremos ser ovejas queremos escuchar su palabra. Queremos la vida eterna. Queremos no perecer jamás y que nadie nos arrebate de la mano de Jesucristo. ¿Sí? Por eso pidámosle al Padre que nos haga parte de su rebaño, que no permita que nadie la arrebate y que entendamos que Él
aquí en el 30 está tremendo. Dice, Él y el Padre es uno. Entonces, está diciendo, yo y Dios somos uno. Imagínense lo que le está diciendo allá a los judíos. Vean lo que hacen en el siguiente. Le dicen, no es posible que estés diciendo eso. Entonces agarraron piedras para aventárselas, para apedrearlo, para golpearlo. Ahí lo querían matar por lo que estaba diciendo. Porque él y el Padre está diciendo, yo soy Dios. ¿Sí? Jesús les dice, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y los judíos le respondieron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, ahí les confirmo cómo ellos decían, están pensando que Jesucristo les está engañando, que Jesucristo les está mintiendo, ¿sí? Y por eso lo quieren matar, y por eso lo quieren apedrear. Y hoy en día mucha gente está igual. Mucha gente cree que Cristo está mintiendo, que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no es el camino, que Jesucristo no es la verdad, que Jesucristo no es la vida. ¿Sí? Jesucristo les insiste, si no me quieren creer, cree por las obras que hago. ¿Sí? Dice, si no hago, en el 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces les dijo, ya que no me puedes creer por lo que te digo, entonces cree por mis hechos. Pero de todos modos ellos seguían ciegos, intentaron volverlo a aprender, querían matarlo, están pensando que están siendo engañados. ¿Cuántas personas hoy en el mundo andan así? ¿Cuántas personas actúan igual? ¿Cuántos se alejan de Dios? ¿Cuántos lo rechazan? ¿Sí? Entonces, aquí el reto es, si no crees en lo que Jesucristo dice, cree en lo que ha hecho. Y muchos de ustedes a lo mejor pueden decir, es que mi amigo, mi vecino, no cree. Díganle igual, si no crees, ve las obras, ve los hechos para que creas. Si no crees por las palabras, no lo creas, pero ve los hechos, ve la vida, ve las vivencias que estamos teniendo mucha gente que nos acercamos a Dios. Ve los milagros que Dios nos está haciendo a través de los hechos. A veces se acostumbra uno, como dice Pablo o alguien más por ahí comentaba el día de ayer en la plática, Pepe, que se acostumbra uno a los milagros. Cuando uno se acerca a Dios, en verdad sí se acostumbra uno a los milagros. Los milagros dejan de ser algo sobrenatural porque empiezan a hacerse parte de nuestra vida. Se vuelven a ser parte común. A mí ya no me extraña que me platique, por ejemplo, mi yerno, que el año pasado trabajó solo 4 meses y Dios lo sostuvo todo el año. ¿Cómo lo sostuvo? No se lo explica. Que ha pasado mucho tiempo donde Jesucristo hace un milagro tras otro. Y no nada más en lo económico, en la salud de él, en la salud de aquel, en la salud de su familia, en la salud. O sea, se acostumbra uno tanto a las cosas de Dios y a los milagros que acercarse a Dios es una verdadera bendición. Y entonces es importante que les digamos a las gentes, no crean por las palabras, crean por lo que ven, crean por los testimonios que les estamos mostrando, crean por lo que se está sucediendo, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice aquí Lucas 7:22. En Lucas 7:22, Jesús nos invita a que contemos, a que hagamos saber a otros los milagros que vemos. Dice, Jesús les dijo, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven,
que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, ¿qué está sucediendo? Todos estos hechos, todos estos milagros, ¿qué nos están indicando? Es el reino de Dios, es Dios en la tierra, es Dios manifestado a través de cada uno de esos milagros. El que estén sucediendo estas cosas no ocurrieron nada más en esa época. Hoy en día está pasando cosas semejantes. Hoy en día ustedes van a conocer tal vez a 1, 2 o 3 que fue sanado, ¿sí? Que fue restaurado. Todavía a mí no me toca conocer a un resucitado, pero no dudo que un día lo voy a conocer. La resurrección y todos esos fenómenos que se antojan increíbles son reales. Son milagros que han estado ocurriendo desde que Jesús vino. Porque Jesús se ha mantenido a través de su forma espiritual, a través del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo tanto nos hace recordar y nos invita a acercarnos a Jesús, a buscar a Jesús, a saber que Jesús es el camino, es la verdad, que Jesús es la vida. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos otro pasaje en donde Pablo está en Atenas. Cuando Pablo está en Atenas, Pablo no conoció a Jesucristo. Pablo no fue un apóstol de Cristo. Pablo no estuvo con él. Pablo era su enemigo de Jesucristo y de los cristianos. Él vivió engañado, pensando que servía a Dios. Él creía de corazón que servía a Dios, atacando a los cristianos, persiguiéndolos. Por eso Jesucristo se le aparece cuando Saulo o Pablo va a perseguirlos a Damasco. Y en el camino tiene su primer encuentro con Jesucristo. Y le dice, ¿por qué me persigues? Él todo espantado, no sabe quién es ni quién le habla. Y así empieza su relación con Jesucristo. Empieza una relación tan interesante que transforma a este verdugo de los cristianos, a este monstruo temido por los cristianos, en el misionero más extraordinario que ha tenido desde la iglesia primitiva. Pablo de Tarso. Y vamos a ver qué platica Pablo estando en Atenas. Atenas es un lugar cosmopolita, podríamos decir que sería el equivalente al Nueva York de ahora, donde se juntaban de muchas razas, de muchas eran muy abiertos y aceptaban muchas cosas, muchas discusiones. Y sabía que en Atenas pues había muchos dioses. Entonces aquí vean lo que dice Pablo. Estaba molesto, enardecido, porque la ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría, a amar a muchos dioses. Y discutía en una sinagoga con los judíos que ahí concurrían. Aquí en el 18 dice que había unos filósofos, unos pensadores, ¿verdad? Diferentes doctrinas, los estoicos, los epicúreos. Unos decían que
quién era este predicador, ¿sí? De qué dioses hablaba, por qué hablaba de Jesús, ¿sí? Entonces decidieron llevarlo a un lugar especial, así como un teatro muy especial, donde ellos exponían nuevas ideas y permitían que expusiera a la gente lo que pensara, y se llamaba el Areópago. Y le piden que hable esa nueva enseñanza que él trae. Dice, a ver, platícanos, ahora sí que platícanos tu chisme, ¿qué cosas te traes? Si hablas de un tal Jesús, si hablas de una resurrección, cuéntanos de esas cosas extrañas que estás hablando. Entonces, estando ahí, los atenienses y muchos otros extranjeros se interesaban por oír las cosas nuevas, ¿sí? Entonces Pablo se pone de pie en medio de todos ellos y les dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, y es a quien yo os anuncio. Fíjense qué hábil Pablo se fijó que tenían muchos dioses y por ahí tenían el Dios, un altar al Dios no conocido. Y les dice, a ese Dios no conocido, a ese Dios es al que yo te vengo a anunciar. Es al Dios que yo te voy a enseñar. Ese Dios que tú no conoces. Es el Dios que hizo al mundo, el Dios que hizo el universo, el Dios que hizo todas las cosas. Es el creador de todo cuanto existe. Y fíjense, no habita en templos hechos por manos humanas. Desde aquí Pablo ya tenía la luz, ya sabe que el templo, como hemos dicho en otras pláticas, el templo de Cristo no es un templo hecho en manos humanas. ¿Cuál es el templo de Cristo? ¿Qué habíamos dicho en otras pláticas? ¿Cuál es el templo? ¿Dónde está? A ver quién me ayuda, quién me recuerda. Marino, si está por ahí. Cristel. ¿Quién anda por ahí? A ver, déjame ver aquí la lista de participantes. Ahí tenemos a Cristel. Marino también sí lo tenemos por ahí. ¿Dónde es donde puede morar, donde puede estar Dios? ¿Alguien quiere responderla? Yo, Adelante, Eduardo. Dios no tiene un solo lugar, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dios no tiene un templo en sí. Dios se encuentra, lo reitero, en el cielo, la tierra y en todo lugar. En el momento en que cerramos los ojos o pensamos en Él, ahí está Él. O sea, no hay un lugar que digas que lo tengas que encerrar en cuatro paredes. Ajá. Y dentro de mi forma de pensar lo celestial que es Él está en todo el universo. Es una creación de Él, su casa es todo. O sea, nosotros habitamos la casa de Él. Entonces, para mí, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ese es su hogar. Y acude dentro de su propio hogar cada que uno de sus hijos lo llama. Por eso es cuando oramos en cualquier lugar, llámese recámara, cocina, lo que sea, Dios nos escucha, porque Dios no está en un solo lugar encerrado. Dios está en el universo. Ok. ¿Mande? Yo podría opinar. A ver, Marino, te escuchamos. Bueno, yo por la pregunta que entiendo es en dónde vive Dios en nuestra iglesia, nosotros que somos su iglesia. Esa es la pregunta, ¿sí? Así es correcto lo que... Sí, Eduardo nos habla de que Dios está en cualquier lugar, ¿sí? Sí. Pero la Biblia nos dice que Dios mora en todo aquel que hace su voluntad.
Entonces, y que el templo nuevo es precisamente, es su iglesia, y su iglesia es el cuerpo de las personas. Y por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso Jesucristo dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo restauraba. Estaba diciendo que era él mismo, su cuerpo, ¿sí? Entonces, Dios nos invita, ¿verdad?, a que nosotros nos convirtamos en ese lugar santísimo. Ese lugar santísimo, nuestro propio cuerpo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Guardando su palabra y llevándola a la práctica. Si yo empiezo a guardar su palabra y le empiezo a llevar a la práctica, me convierto en lo que Jesús dice. Yo y mi Padre, si guardáis mi palabra, dice, yo y mi Padre iremos y haremos morada en ti. Está diciendo, Dios va a estar morando en cada uno de nosotros. Fíjense qué hermoso, qué oportunidad nos da Dios de volvernos en el lugar santísimo. Nuestro cuerpo trinitario, donde contiene un cuerpo, un alma y un espíritu, puede contener a la divinidad, puede contener a Dios. Y se convierte entonces en el templo. Y aquí vean cómo dice Pablo, el Dios que no habita en templos hechos por manos humanas, ¿sí? Entonces, no es honrado por manos de hombres como si necesitáis de algo. Él es el quien da la vida a todos y el aliento a todas las cosas. Entonces aquí Pablo les empieza a explicar que se dejen de tantos dioses, porque es un solo Dios. Es un Dios el que ha creado todo. Pero imagínense qué reto tan difícil en aquellas épocas, en donde un solo hombre tiene que explicarles a estos que viven en idolatría, que viven en tantas cosas, en aquella Atenas de aquella época, invitarlos a buscar a Dios, ¿sí? Y que dice, búsquenlo, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Pido que me ayudes. Entonces, vean qué interesante les empieza a revelar Pablo cosas tan interesantes. Y Pablo, al igual que tú, que yo, no conocimos directamente a Jesucristo, pero Jesucristo se puede manifestar así como se manifiesta Pablo y enseñarle a Pablo, a ti, puede ir contigo, puede enseñarte a ti en lo personal, ¿sí? Ese es, estando Él morando dentro de nosotros, claro que nos enseña, claro que nos guía, ¿sí? Entonces aquí trató de adaptar Pablo y hace todo un mensaje tratando de pasar por alto, dice en el 30 todavía les dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres en su lugar que se arrepientan. Establecerá un día donde se juzgará, ¿sí? Y donde da fe y habla de levantar los muertos. Y ellos cuando oyen de la resurrección se empiezan a burlar. No creían, ¿sí? Como muchos hoy en día no creen en la resurrección. No creen que Jesucristo resucitó, ¿sí? Así como incluso sus apóstoles, ¿verdad? Como Tomás dijo, yo no creo que Jesús haya resucitado. Yo no creo lo que me dicen. Yo hasta no ver, no creer. Es más, hasta tengo que tocar su herida para creer que es Él. A ese nivel llegó Santo Tomás de incredulidad, viviendo con Cristo, disfrutando, sabiendo, conociendo, viendo los milagros, y no creía que Jesucristo había resucitado. Imagínense si estando tan cerca, por eso entendemos que algunos pues no quieran entender, no se quieran acercar. Por eso el reto está en que nosotros tenemos que buscar con hechos
demostrar y mostrar para que crean, no por palabrerías, no por palabras, sino tenemos que buscar los hechos para que otros crean, ¿sí? Entonces, como dicen muchos, es muy fácil hablar, pero no es fácil hacer, ¿verdad? Y como el mismo Jesús les pedía a los judíos, crean no por lo que yo digo, crean por lo que yo hago. Y así tratemos nosotros de divulgar el evangelio, de enseñar a otros, no por lo que digamos, sino por lo que hacemos. Y ese es un reto tremendo, ese es un reto muy fuerte. Por eso es fácil hablar, predicar, pero qué difícil es hacer congruente, hacerlo con el ejemplo, ¿sí? Y hasta ahorita el único hombre perfecto, congruente en lo que habla y en lo que dice ha sido Jesucristo. Yo no creo que exista en la historia de la humanidad otro hombre que tenga la congruencia que Jesucristo siempre ha manifestado en todo lo que él dice, en todo lo que él habla y en todas sus manifestaciones. Por eso es el reto de que Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida y es la vida eterna. Entonces, es de verdad lo que no todos necesitamos. Ese es el Dios desconocido, el Dios no conocido por muchos hombres actuales, el Dios no conocido que le habló Pablo ahí a los atenienses, ¿verdad? ¿Y cuántas personas en nuestra familia manejan todavía ese Dios no conocido? ¿Cuántas personas en nuestra familia no se han acercado a leer la Biblia, a estudiar lo que Jesucristo dice, a conformarse con oír pláticas que dicen otros y no han confrontado la palabra y no se han atrevido a querer ser morada del Espíritu Santo? Porque aquel que lee la Biblia y lee esas palabras que dice, si guardas mi palabra, yo y mi Padre haremos morada en ti. Si entendemos esa profundidad, Dios nos invita a que nosotros seamos un santuario, seamos ese lugar hermoso, ese lugar perfecto. Algunos han alcanzado esos niveles en donde pueden pasarse horas y horas y horas encerrados, ¿verdad? Tengo afortunadamente experiencias con familiares muy cercanos, ¿verdad? Particularmente mi hija es una persona que le he visto pasar muchas horas, encerrarse horas y horas para tratar de entender este misterio tan hermoso que es nuestro cuerpo. Es templo del Espíritu de Dios. Es templo de Dios. Es el lugar santísimo si lo cuidamos, si lo purificamos. Si te pueden encerrar un día completo con Dios, imagínense qué hermoso pasar tiempo con Dios, horas con Dios. Y como dice Eduardo y dicen otros, te puedes ir a donde sea, a la montaña, en tu cuarto, a la azotea, a donde sea. Y ahí puedes estar con Dios. Ahí puedes disfrutar a Dios. Ahí puedes sentir su presencia divina. Si estás buscando y anhelándolo como Él nos anhela, como Él nos busca. Porque el Espíritu de Dios es muy sensible también. Esa parte espiritual de Dios, tenemos que ser sensibles y tenemos que tener mucho cuidado. Porque la parte espiritual de Dios es como una parte muy especial, muy delicada. Y por eso también dice la Biblia, hay de aquel, ¿verdad? Que hable mal del Espíritu Santo.
Tengan cuidado con quién hablan del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es la parte sufriente, la parte sensible, la parte cercana a nuestro espíritu. Y es la parte más cercana, es el consolador. Y nos los dejó Jesucristo para que estuviera con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él, antes de ascender a los cielos delante de los apóstoles y los que lo veían, les dijo, es necesario que yo me vaya, pero no les dejaré solos, porque les enviaré al Consolador. Tampoco entendieron ellos muy bien, pero a los pocos días se manifiesta en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? La primera gran manifestación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, desde ese día hasta nuestros días, no ha parado de manifestarse. No ha dejado de manifestarse en diferentes personas, en diferentes gentes. ¿Sí? Esa es la oportunidad que todos tenemos de buscar a Dios y buscarlo en el Espíritu de Dios. Está para todos y se ha manifestado y se está manifestando para todos. Y el Espíritu de Dios es algo hermosísimo, es algo que no se puede describir, solo vivir. No se puede explicar con palabras. Lo que sí se pueden dar cuenta muchos, una de las manifestaciones más comunes es que sentimos ganas de llorar. Sentimos ganas de que salgan lágrimas por la cercanía del Espíritu de Dios. Pero no son lágrimas de dolor, ni mucho menos, sino es una presencia tan fuerte, tan profunda, que se siente tan fuerte que no podemos evitar llorar. No, su presencia lo puede permear todo. Y es únicamente disfrutarlo, vivirlo, sentirlo. Es la parte hermosa de Dios que nos lleva a explicarnos todas nuestras dudas y todo lo que Jesús hizo y quiere que nosotros aprendamos, lo hace a través de su Santo Espíritu, que nos lo comunique, que nos lo manifieste y que nos mantengamos en una relación personal de todos los días. No de un rato, no de momentos de plática, sino de todos los días. Que estemos donde estemos y que hagamos lo que hagamos, podemos estar con el Espíritu de Dios. Podemos estar nosotros en nuestro trabajo y ahí puede estar Dios. Podemos estar nosotros trabajando en la madera, en la mecánica, en lo que sea, y ahí puede estar Dios. En la actividad casi que ustedes quieran, puede estar Dios si ustedes se lo permiten, si ustedes lo llaman, si ustedes lo buscan, si ustedes lo aman. Dios puede estar con nosotros incluso todo el día, 24 horas. Así de increíble. Así como, por ahí dice mi esposa, pues es que el internet puede estar todo mundo a todas horas. Pues Dios es más que el internet. Dios puede estar con nosotros igual en todo el mundo a todas horas, en cualquier tiempo, en cualquier momento, no importa en qué lugar. La señal de Dios llega a todos los confines del universo. Así que no importa si te vas a la luna, si te vas a donde sea, en todos los confines del universo llega la señal de Dios. Así que es de nosotros, depende
si nos conectamos o no. Nosotros depende si le abrimos el chat, si nos enlazamos con él o no nos enlazamos. Él siempre está dispuesto a estar con nosotros. Y sobre todo a sus ovejas, que él las conoce y que las llama todos los días. Yo sé que a muchos de ustedes Dios los llama todos los días, igual que me llama, pero muchas veces no le hago caso. Muchas veces hago otras cosas y no le hago caso. Me alejo, no lo pongo en primer lugar, no le doy el lugar que merece. Y todo eso me hace perder muchas oportunidades. Pero es decisión mía retomarlo, es decisión mía volverlo a buscar, es decisión mía volver a escucharlo, es decisión mía amarlo. Es mi decisión servirle a él o servirle al enemigo. Es decisión mía y efectivamente he sido hábil para culpar a los demás. Uso a veces mi inteligencia para voltear las situaciones y cambiarle y echarle la culpa a otros. Pero con Dios ni puedo jugar, ni lo puedo engañar, y Él me conoce hasta lo más profundo. Así que es decisión de cada uno de nosotros el que nos alejemos cada día más de Él o nos acerquemos cada día más de Él. Muy bien. Pues hasta aquí vamos a dejar tiempo para comentarios, experiencias, testimonios, lo que me quieran platicar, ¿verdad? Historias desgarradoras o alegres o felices. Con todo gusto aquí los escuchamos. Adelante, adelante, Eduardo. Yo estuve leyendo y quisiera enriquecer un poco más la riqueza que nos diste. La gran función de Pablo dentro del cristianismo fue, pero muy relevante. Él no conocía a Jesús, no fue apóstol, pero tuvo, igual que todos, un papel sumamente importante. ¿El por qué? Porque a través de Pablo conocemos la palabra de Dios, el cristianismo. El por qué cae mal cuando llega Jesús, porque valga la expresión actualizada, los judíos tenían un monopolio sobre la religión, un monopolio. Entonces Pablo se da a la tarea de hacer las cartas y pregona la palabra de Dios, porque Jesús se le apareció a Pablo, y gracias a él, pues muchos países, muchas personas conocemos la palabra de Dios, porque las expandió por todo el universo. Yo tengo una frase que por aquí me encontré, que me gustaría compartir, es medio rara. Dice que Jesús nos indicó que tengamos una actitud humilde de paloma, pero también de serpiente, que está lista para atacar cuando se encuentra en peligro. No hay duda que necesitamos estar listos y armados para la batalla. Acá me gustaría último compartir otra cosa, que por ahí leí una reflexión, que yo le hice reflexión. Los seres humanos no luchamos contra enemigos de carne, el Espíritu Santo no lucha. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Eso aparece en Efesios 6:2, que a mí me agradó compartirlos. Y acá tengo otra palabra de Pablo cuando él predica. La Biblia se refiere también a que somos soldados, que estamos en una batalla constante. Pablo lo declara correctamente, que nuestra batalla no es contra una persona, sino contra el espíritu del diablo, que se encuentra operando invisiblemente. ¿Cuáles son las formas en que el diablo opera? Cuando somos distraídos, estamos dispersos, nos debilitamos. El no creer en algo nos hace inmunes, nos hace inmunes para que nos ataquen las enfermedades del mal.
Pues yo gracias a ustedes, dice, la Biblia se refiere también a que somos soldados. Tengo una última que me gustó mucho y va para una persona en especial que hace rato habló. Cuando nosotros tengamos problemas por dejar de seguir la palabra de Dios, aquí yo me encontré una reflexión. Pide ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, como tú lo mencionabas, Fernando. Y una de sus funciones es pelear por nosotros con la verdad. Jesús dijo que aun cuando no sepamos qué decir, que Él nos enseñará en la misma hora del suceso lo que debemos de decir. Es lo que yo les quería comentar y Sí, pues es lo que me interesó. Estuve aquí leyendo, porque también te dice que Jesús nos indicó que tengamos una actitud humilde de paloma, pero también de serpiente, que está lista para atacar cuando se encuentra en peligro. No hay duda que necesitamos estar listos y armados para la batalla. ¿El por qué nos compara con una serpiente? No estamos hablando de las serpientes venenosas. Estamos hablando de la astucia de una serpiente. Cuando se enfrenta a un peligro, saben actuar, saben qué hacer, saben cómo defenderse. Nosotros constantemente debemos de estar abiertos a Dios. No tenemos por qué distraernos ni un segundo. Es todo, Fer. muy bien. Sí, les recuerdo que a propósito de esos temas que has tocado, el próximo jueves vamos a tener una plática con José María Arévalo acerca de todo eso que es guerra espiritual. Entonces, no se lo pierdan, está muy buena las pláticas que nos está compartiendo José María Arévalo todos los jueves. Sí es un poco tarde, es a las 9 de la noche de aquí, que corresponde a las 10 de la noche de la Ciudad de México y las 8 de California. Pero no se lo pierdan. Los invito a que los jueves nos acompañen también en las pláticas de José María Arévalo. Y por ahí había otro comentario. Me parece que, bueno, Cristel nos quiere dar algún mensaje. Con mucho gusto, Cristel. Adelante. Gracias, pastor. Sí, pues la verdad estoy agradecida porque me hizo ver muchas cosas ahorita que pues habló. Había cosas que no entendía, pero ya quedé un poquito más con esa, digamos, no dudas. Creo que sí es muy importante leer más la Biblia y yo sé que cuesta, pero en eso ando, estoy tratando pero no hay nada imposible para Dios. Entonces, yo nada más quisiera pues comentar que gracias porque siempre han orado por mi familia, por mi esposo, mis hijos y y mi esposo ha estado cambiando mucho. Eh, Gracias a él, la verdad pues ahorita antes él pues tomaba de vez en cuando alcohol, pero mm, la última vez pedí una oración que pues que Dios lo quebrantara. Y entonces estoy agradecida con Dios y con ustedes porque Él ha cambiado, como quien dice, un giro de 360 grados. Nada de alcohol, eh, pues ahí va Él, está tratando de ser diferente y todo. Y la verdad estoy sorprendida cada día, la verdad. Dios es bueno y la verdad es misericordioso. A veces yo sé que no merecemos pues su misericordia o todo pero hay algo importante, no sé quién dijo que pues sin merecer la gracia y todo lo demás, Dios si lo ponemos en primer lugar, pues Dios va a estar siempre todos los días, cada momento y es cierto. Y pues pues también quisiera comentar que pues apenas
una hermana que se conectaba antes aquí en el Zoom, se llama Elizabeth. Bueno, estaba checando el Facebook porque ese día me perdí la reunión, cuando fue el miércoles, pero yo dije, pues ya me la perdí, pero no importa, voy a verla y la empecé a ver en el Facebook y terminé de ver la prédica y me encantó. Entonces, pues yo a veces checo mi Facebook y todo eso. Y luego ahí apareció pues la hermanita Elizabeth, pues la tengo agregada ahí. Y decía así, algunas palabras ahí que sí me movió. Yo dije, bueno, o sea, creo que se sentí mal y me empecé a preocupar. Y y pues le mandé mensaje por Messenger, le preguntando de si estaba bien. Pues le dije, soy Cristel, espero que se acuerde de mí y así. Tal vez no la conozca muy bien, le digo, pero pues y así empezó la conversación y entonces empecé a platicar con ella. Y entonces ahorita, pues le invité pues para que entrara al Zoom y estuvo a punto de entrar ahorita al Zoom con nosotros para escuchar la palabra, pero tuvo problemas su esposo con su hija. Empezaron a discutir y su hija se fue de su casa y así. Y y la verdad, pastor, usted que tiene más experiencia, dice ella pues que iba a entrar ahorita a la reunión. Eso es el ataque del enemigo, ¿verdad, pastor? Sí. Este, si me, si me haces favor, vamos a suspender ahorita lo del Facebook para hacer las oraciones y las cosas personales.